Bien, el gusto de poder verlo y escucharlo, ¿no? Considerando que siempre la geografía nos juega un poco en contra a los jujeños y a veces no se da la oportunidad de poder dialogar con usted. Ministro, bueno, la primera pregunta está básicamente vinculada al tema paritarias, ¿no? Hace muy poquito se han dado a conocer los últimos números e índices de inflación y esto claramente va a marcar una pauta para las nuevas negociaciones. ¿Qué se puede decir respecto a esto? ¿Cómo se va trabajando y cuál es el ámbito, ¿no? Y la predisposición de los gremios por sobre todas las cosas? Bueno, lo primero que hay que señalar es que se han cerrado más del 70% de los acuerdos, de las negociaciones paritarias, dentro de un marco de negociación con baja nivel de tensión, entendiendo que se ha acompañado la estimación del gobierno sobre el 15% de inflación, pero también es importante señalar que en todos esos acuerdos se ha incorporado una cláusula de revisión. Es decir, que si la inflación es distinta de la que se había proyectado, hay un escenario donde se pueden volver a sentar las partes y negociar a partir de esa revisión. Eso baja el nivel de preocupación tanto de los trabajadores como de los empleadores y también nos asegura que vamos a sostener el poder adquisitivo del salario, que es uno de los motores centrales del consumo en la Argentina. Por eso es importante que en el escenario de paritarias que vienen en los próximos días, seguramente que pueda haber algunas modificaciones en las estimaciones, pero que claramente reflejen el cuidado del poder adquisitivo y lo que los empleadores pueden pagar para sostener sus emprendimientos, pero también, por otro lado, lo que los trabajadores demandan para sostener el poder adquisitivo, ¿no? Después de la conferencia de prensa ayer del presidente Mauricio Macri y por la tendencia que vienen marcando los números, ¿creen que esto ya es un hecho, que las negociaciones prácticamente se van a tener que dar? También por lo que ha sucedido en Buenos Aires con el espectro docente y todo lo que se viene hablando con el resto de los gremios y sus posiciones en el resto del país. Bueno, ahí a mí me gustaría diferenciar lo que son las negociaciones en el ámbito público de lo que son en el sector privado. ¿Por qué? Porque también es importante que cada una de las jurisdicciones, cada una de las provincias, como también el Estado a nivel nacional, ofrezca lo que puede pagar, porque tenemos que tener claro que si no, eso repercute en poner y sostener un nivel de impuestos que afectan al conjunto de la actividad productiva. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es ordenar esos números bajando el déficit, como lo planteó el presidente ayer, entendiendo que ese es el camino que tenemos que recorrer, pero que también tenemos que darle instrumentos al sector privado para que pueda desarrollar mayor nivel de inversiones que impactan en la generación de empleo. La provincia de Jujuy ha podido generar empleo en el sector privado, pero tenemos que seguir generando más oportunidades para que haya más dinamismo y más crecimiento. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Maru Burgos le habla. Hola Maru, ¿cómo le va? Muy bien, justamente usted hablaba de esta generación de empleos y viendo el sistema económico y laboral que está hoy por hoy en la Argentina, hay un cambio radical de paradigma. Y en esto me baso para saber cuáles son los fundamentos para generar empleo, pero incentivando al empleo joven. Definitivamente, Maru, vos señalás una de las preocupaciones más importantes. 1.200.000 jóvenes en la Argentina no estudian ni trabajan. Y nosotros tenemos que hacer algo para darle oportunidades para encontrar ese empleo. Por eso uno de los proyectos que hoy están en el Congreso de la Nación tiene que ver con la generación de oportunidades en la formación profesional, la adquisición de conocimientos. Hoy en la Argentina nuestro sistema educativo recién empieza a evaluarse y a ver de qué manera puede mejorar, pero recordemos que más del 50% de los jóvenes no terminan el secundario. Nosotros le tenemos que dar a esos jóvenes las herramientas para que puedan conseguir un trabajo de calidad, para que ese trabajo les pueda permitir desarrollar sus vidas, sus familias, sus sueños. Y lo tenemos que hacer entendiendo que estamos en el medio de una sociedad con muchos cambios tecnológicos, donde hay enormes desafíos en relación a los cambios tecnológicos. Y si no brindamos un mecanismo de formación profesional y formación profesional continua que vaya desde la educación secundaria hasta los distintos momentos de la vida del trabajador, le vamos a quitar herramientas. Por eso dar ese debate es ir resolviendo estas cuestiones. Ahí es donde nosotros queremos que los legisladores discutan ese proyecto, como también el proyecto de formalización de trabajadores. Son los desafíos que vienen y nosotros creemos que se tienen que debatir. Ojalá que los legisladores lo hagan cuanto antes. Y hay otro tema más, porque recién yo le preguntaba por el empleo joven. Y está la otra parte, la tercera edad, quizás los que están próximos a jubilarse. Hay muchos que ya tienen los 30 años de trabajo, de aporte, pero la edad quizás no llegan. ¿Cómo se está viendo este tema?
Bueno, pero a ver, más allá de eso estamos tratando de ordenar nuestro sistema de seguridad social. Ustedes saben, Maru, que hemos hecho algo que durante muchos años gobiernos que se rasgaban las vestiduras y que hablaban en favor de los jubilados nunca lo habían hecho. Por ejemplo, la reparación histórica de los jubilados. Más de 1.200.000 jubilados ya han podido acordar con el ANSES para poder tener la jubilación que se merecía, la jubilación por la que habían aportado muchos años de vida. También hemos dado algunas modificaciones como tienen que ver con la extensión de la edad voluntaria para que muchos aquellos que quieren y se sienten todavía con capacidad de poder seguir trabajando lo puedan hacer y completar en algunos casos los años de aporte. Bueno, estos son los debates que nosotros creemos que tienen que darse, se tienen que dar con madurez, se tienen que dar mirando los problemas que tienen hoy los trabajadores, pero también los jubilados que han aportado durante tanto tiempo a su actividad, pero también ir a la evasión, porque muchas veces, como tenemos 4,5 millones de trabajadores en la informalidad, tenemos que integrarlos al sistema de cobertura de seguridad social y para hacerlo hemos propuesto esta ley de formalización de los trabajadores que apunta justamente a eso, a blanquear trabajadores, que esos trabajadores puedan tener un salario de convenio, que ese salario de convenio les permita tener la cobertura de seguridad social, pero también darles certezas cuando se puedan jubilar. Esos son los desafíos que tenemos y esperemos que se aborden cuanto antes por parte del Congreso. Ministro, hoy otro de los temas que claramente tiene sobre la mesa el argentino es el proyecto de la ley de la reforma laboral. Entre ellos, uno de los temas que se ha tratado en las últimas horas y en los últimos días es el fondo compensatorio. Más allá de la oposición de algunos sectores, ¿cómo se explica, cómo esperan que funcione este fondo compensatorio? ¿Para quiénes estaría disponible y cómo lo pueden utilizar? Es un fondo de cese. Nosotros tomamos el modelo que tiene el sector de la construcción. En el sector de la construcción, los empleadores pagan ese fondo para que en el momento que termina la actividad, en el ámbito de la construcción hay bastante habitualidad que los proyectos empiezan y una vez que terminan, se pueden cobrar su indemnización los trabajadores de ese fondo de cese. Eso le da previsibilidad al empleador, pero también le da certeza al trabajador. Cuando un trabajador tiene que iniciar una demanda por indemnización, a veces lleva hasta 36 meses la negociación en el ámbito de la justicia. Y eso no resuelve los problemas. El trabajador tiene que tener la certeza de su indemnización y el alcance a la misma. Entonces, este fondo lo que hace es resolver eso. Por supuesto que requiere de ciertas definiciones, como es definir qué es lo que es la indemnización, porque hay jurisdicciones que, por ejemplo, involucran en el cálculo de la indemnización el salario anual complementario, lo que llamamos el aguinaldo, y otras jurisdicciones que no lo involucran. Entonces, tomar esa definición es parte de la tarea que le pedimos al Congreso para poder dar certeza sobre estos temas, para poder avanzar y dar previsibilidad y para bajar el nivel de litigiosidad laboral, que es uno de los principales motivos por los cuales no hay esa dinámica en el sector del empleo privado, que tiene que recuperarse, porque en la Argentina, si conseguimos empleos de calidad, empleo con cobertura de seguridad social, vamos a poder sacar a muchos más argentinos de la situación de pobreza. Ministro, le hago la última para capitalizar el tiempo y quiero preguntarle si es de fácil aplicación esto considerando la predisposición de los sindicatos y las empresas, ¿no? Porque estamos hablando de algunas áreas que hoy están luchando contra una gran segmentación de informalidad, ¿no? Sobre todo en el área de la construcción, trabajadores rurales y otros sectores también. Vos lo decís bien. Cuando mejoramos esa previsibilidad, cuando mejoramos ese alcance, le damos mucha más chance a que baje la informalidad. Por eso ese fondo se está incorporado en la ley de formalización de trabajadores, donde se plantea el blanqueo también de trabajadores. Si nosotros logramos integrar trabajadores al empleo en el sector privado con cobertura de seguridad social, con salario de convenio, y aparte tenemos este fondo de cese que le permite tener previsibilidad tanto al trabajador como al empleador, creemos que estamos avanzando mucho en lo que tenemos que hacer.